Bien, pasamos al siguiente tema. Ustedes saben que, bueno, se reanudaron las clases. No sé si tal vez colmó la expectativa de quienes de alguna manera estaban esperando más asistencia de niños o menos asistencia. Se acató, se entendió con matices, pero se acató sin duda las directivas del gobierno de empezar a tratar de, bueno, con esas perillas, volver a la normalidad en algunos aspectos. Nosotros vamos a tener, no sé si ya está perfecto. Tenemos al consejero de primaria Héctor Florit para poder analizar un poquito qué es aquello o qué perspectivas o reflexiones hace sobre el día después de este reinicio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por contar con ustedes. ¿Qué Un lectura hace placer. entonces? Porque, claro, considerando además que era voluntaria, que hay temores, no sé si fue un buen arranque, si es auspicioso. Bueno, yo creo que tuvimos dos aspectos que podemos valorar. Por un lado, todo lo que implicó habilitar 546 instituciones que habían estado 40 días cerradas con un dispositivo de protocolo muy exigente, donde había que hacer una higiene profunda previa, donde había que disponer suplentes para todos aquellos maestros que Mm. acogiéndose a la licencia certificada por ser grupo de riesgo dejaban los grupos vacantes, por la existencia de algunas escuelas sin auxiliar u otras en las que el auxiliar también se certificaba, hubo que asignar 170 partidas, es decir, ese número de instituciones, seleccionar aquellas escuelas que por supuesto tuviesen una matrícula compatible con el distanciamiento social, generar toda una dinámica en lo que hacía a priorizar los traslados de los docentes, priorizando los que residen en la propia escuela. El armado, que obviamente no se ve o no es público, llevó un trabajo sin sábado, sin Sí, domingo, me sin imagino. horarios de las inspecciones departamentales, etc. Yo creo que eso se cumplió muy satisfactoriamente. No incluí los hisopados, no incluí la distribución del material, la coordinación con el SINAE, con Salud Pública, cada uno de los aspectos de ese protocolo negociado y acordado con la Federación Uruguaya de Magisterio, que puso condicionamientos muy estrictos, y está bien, por supuesto. Y después está el tema de la asistencia, esos 990 niños que finalmente asistieron, que significa un 32% de los que efectivamente podían haber concurrido, Sí. y lo que implica estas decisiones para las familias en un contexto de difusión pública, de convocatorias a permanecer en los domicilios, con sentimientos a veces de temor, y es muy entendible, de precauciones o de expectativas. Había familias que le habían adelantado a los directores que, bueno, que si efectivamente las clases se iban a retomar, bueno, la semana próxima se incorporarían, ¿verdad? En ese sentido, creo que el porcentaje es aceptable, Mm. está dentro de lo posible, en una actividad voluntaria, donde se convoca actividades sociales en ese entorno que solicita no hacerlo. Creo que es aceptable, y también estoy muy convencido que en los próximos días va a haber una incorporación progresiva, porque también van a haber otras escuelas que en esta oportunidad estuvieron cerradas porque todavía no había llegado, por ejemplo, el resultado del hisopado o alguna suplencia no se había podido proveer. Bueno, son otras instituciones que están a disposición para las familias que deseen incorporarse. Bien, em, desde su perspectiva, este reinicio tan, bueno, tan juzgado, ¿no? O por lo menos que despertó tanta polémica, em, ¿tiene beneficios concretamente desde lo pedagógico o por sobre todas las cosas tiene beneficios como más que nada una señal, ¿no? A la sociedad de eso de que de a poco hay que irse reactivando?
¿Cuál es el Bueno, yo valor? creo que tiene un valor, Mm, mucho valor desde el punto de vista de la señal y de la mostración que con determinados recaudos en ámbitos de negociación y de diálogo con las organizaciones representativas, de articulación entre servicios públicos que tienen competencia en cada uno de los órdenes, la salud, el, el sistema nacional de emergencia, obviamente las autoridades de la ANEP, en ese marco es posible eh, restablecer la vida institucional y social con determinados márgenes que la hacen compatible con eso, con esas recomendaciones sanitarias. Yo creo que fue un enorme desafío para la escuela pública. Pensemos que la escuela tiene como señal la proximidad, el diálogo, el mimo, el acercamiento entre un adulto, en general una maestra, y niños a veces muy pequeños, a partir de los 3 años, y se pudo adoptar, por lo menos en lo que vimos en el día de ayer, bueno, el día de hoy continuó la misma dinámica, con muchísima responsabilidad profesional por parte de los maestros. y en el Pero caso, además de la señal, perdón, pero sí, además de la señal, yo quiero decir que el valor de la escuela es insustituible si estamos convencidos como designio democrático revertir el determinismo de cuna. Es decir, una sociedad difícilmente puede ser meritocrática, es decir, basar las oportunidades en los méritos y el esfuerzo de cada uno, si no hay una institución que media entre el designio, el origen social de la persona, en este caso de estos alumnos de la escuela rural, y la vida social, la vida activa. Cuando la escuela pública, la educación pública no media entre el origen y el destino, seguramente el destino replica, reproduce el origen social. Y en los tiempos donde la escuela no está abierta, cada niño permanece, queda sumido en su propio ámbito doméstico, donde la diferencia entre el que tiene muchos recursos, capital cultural, familias que lo ayudan, espacios para interactuar con la máquina, y aquellos que de repente no tienen la ceibalita o la tienen rota o no tienen el cargador, y si lo tienen no tienen un espacio físico, y si tienen aún el espacio físico no tienen un adulto que los ayude, que los acompañe, es una distancia enorme. Entonces hoy el desafío es cómo la educación pública logra en tiempos donde la presencialidad se reduce, mitigar esas brechas, esas diferencias, esas desigualdades que hoy nos pesan, pero que pueden llegar a ser un lastre relevante en el futuro de cada uno. bien, supongo que nadie puede llegar a poner en discusión el concepto de que hay que combatir eso de estar predestinado desde la cuna a través de la educación. Eso obviamente es clave. En todo caso, lo que algunos han advertido es, bien, pero por más que coincidamos con ese concepto, tal vez la premura en este contexto de emergencia sanitaria podría haber hecho todavía que se espere un tiempo más. Pero bueno, se empezó de esta manera. Yo pregunto, las maestras de los centros rurales donde no hubo asistencia, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? ¿Estar allí igual paradas todos los días? ¿O se supone que tendrían que conectarse con los padres de los chicos? Porque como es voluntario, nadie puede insistir ni intervenir en la decisión de los papás, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que sin duda el diálogo y la conexión entre las maestras y los alumnos se tiene que mantener en todas las situaciones. Recordemos que es una vuelta con un espacio acotado, son 3 días en la semana, 3 horas y media, es decir, la carga horaria presencial se redujo a menos de la mitad de la carga horaria habitual en la escuela rural, que son 25 horas, pasó a 10 horas y media. Entonces, también para los niños que se reincorporaron, se va a mantener la,
el relacionamiento y la educación a distancia, con el que todavía no se reincorporó. Esto es mucho más claro. Las escuelas que no han tenido ningún alumno, las compañeras, las colegas, van a estar a disposición. Yo confío que en estos días se pueda establecer acuerdos explícitos entre esas familias y la maestra, tanto sea en el sentido de no enviar a sus hijos, una posibilidad que está claramente consignada, y en ese caso el trabajo de la maestra será exclusivamente a distancia y la permanencia o no en el local obedecerá a otras lógicas. Por ejemplo, tener el local disponible para reparaciones, estamos haciendo muchas, para mejora del agua corriente, higiene, etcétera, pero no vinculada directamente a la enseñanza, o desde la casa, acompañando y trabajando como, bueno, como lo han hecho los maestros desde el 13 de marzo, el aprendizaje de sus alumnos. Héctor Florit, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Vamos a seguirlo aquí en el panel entonces. Muchas gracias. Gracias a las órdenes. No, por favor. Bien, entonces, ¿qué opinan sobre...? Y bueno, un comienzo de clases que... ¿Les hubiera gustado ver más niños? ¿O Sí, está bien? sí, pero también entiendo cuáles fueron las causas, que son completamente predecibles. Que el protocolo de seguridad no haya llegado a todas las escuelas es lógico, eso operativamente es complejo. El miedo de los padres, quizá por falta de información o quizá por miedo en sí. ¿Vos lo hubieras mandado? Yo sí, sinceramente yo lo hubiese mandado, sí. Vieron que también se está estudiando a nivel de colegios privados, empezar a pensar pero yo tengo una... Bueno, cómo se arranca de nuevo, en qué zonas... Pero quizás uno tiene una ventaja que pudo acceder a ese protocolo de seguridad, como todos accedimos aquí, lo comentamos, y de pronto hay algunos padres que no pudieron acceder a eso. Entonces, porque uno ve en ese protocolo, reitero, si se aplica, la seguridad está garantizada. El tema es que se aplique. Con ese protocolo y esa aplicación, yo lo hubiese mandado sin ningún inconveniente. Bien. Me hubiera gustado preguntarle a Florit cuál fue la respuesta de los niños que fueron a la clase. Bueno, se vieron imágenes muy emotivas, ¿no? Claro, a ver cómo se sentían eso de volver a clase con tapaboca, limpiarse los piecitos, a ver cuál era la respuesta de ellos, porque yo lo que veo es que a veces los chiquilines no tienen muy claro bien cómo funciona esto, por qué están adentro, entonces, bueno, ¿y cuándo voy a ver a mis amigos? ¿Y cuándo voy a estar en el salón? Bueno, eso. Sí, porque si te pones en lugar de los papás, qué difícil es. Mis hijos ya son adolescentes y no hace falta que yo explique cosas, las ven en el informativo. Pero cuando son niños chiquitos, ¿cómo les explicás sin asustarlos, sin angustiarlos, de la dimensión del tema? Pienso tanto por estos días en la película La Vita e Bella, ¿se acuerdan? Sí, claro. De cómo ese padre transformó esa realidad dantesca que estaba viviendo con su hijo. Bueno, es una ficción, pero digamos... Sí. Bueno, a ver, hay que ser padres en este momento de niños chicos, asumir decisiones por ellos, como por ejemplo mandarlos a la escuela de nuevo... difícil, ¿no? Yo tengo dos en edad escolar. Quiero saludar a las maestras de la Escuela Grecia que grabaron hace unas horas atrás, todas, hasta la directora, desde la primera maestra de inicial hasta la directora, un video para hacerle llegar a los alumnos donde tenían carteles y generaban allí, bueno, una empatía obviamente con sus alumnos, pero también un mensaje claro de esperanza y de nos vamos a volver a encontrar dentro de poco tiempo. O sea que las maestras están en contacto. Yo ya había contado historias también de esa misma escuela, donde hubo maestras que se preocuparon en mandar a través de los grupos de WhatsApp videos grabados de un par de minutos saludando a sus compañeros. Las madres hacen llegar a través de esos grupos también cuando cumple años uno de los hijos, que todos le contesten o le manden un video saludándolo por el cumpleaños. El otro día mi hijo participó en uno, que eran 20 saludos, por ejemplo, y el de cumpleaños agradecía esos saludos, y todos le decían, bueno, cuando pase esto nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a volver a abrazar. A mí hubo una imagen que no sé si fue de ayer, quizás fue en la previa, pero que también me impactó mucho, por lo que decía Marta, de cómo viven los niños. Ese niño que participó en una teleconferencia y se puso la túnica y la moña. Sí, mi amor, sí, totalmente. Es una imagen de una ternura increíble y está bárbaro. Yo no hubiese mandado a mis hijos, lo digo claramente, ya lo expresé el otro día. El lógico temor al que me parece que hay que esperar un poco más. Yo, contrariamente a lo que piensa Pablo, no creo que haya falta de información. Al contrario, la gente no mandó a sus hijos porque había mucha información. Y un 32%, lo cual hace
en números sencillos de que casi 7 niños de 10 no concurrieron, creo que claramente está marcando lo que sintió mucha gente y que creo que también ayer, en buena medida, el presidente interpretó en la conferencia de prensa cuando dijo: entiendo a los que fueron, pero también entiendo a aquellos padres que tomaron la decisión de no mandar a sus hijos. No, está claro, está claro. Ojo, a ver, vamos a aclarar una cosa. Se comentaba también de que iba a ser imposible poder manejarlos, que el acercamiento iba a ser inevitable. Y se vieron en imágenes, en varios canales, por todos lados salió esto, que los niños ya venían con una preparación de su casa en cuanto a eso, a que llegaban a la puerta de la escuela y movían las manos, saludaban a los maestros a distancia, se sentaban a distancia, se reían con los compañeros, los recreos eran intercalados pero no se acercaban. O sea, vienen con una información ya desde sus hogares con lo que se puede y con lo que no se puede hacer. Quizás sea esa la nueva normalidad. Quizás hubo tanto tiempo para poder inculcarle a los niños que iban a comenzar las clases, pero que iban a comenzar de determinada forma, que se van a adaptar rápidamente a eso. Yo entiendo a los padres que no los quisieron enviar, está bien, es respetable, por supuesto que sí. También entiendo, y soy objetivo, que las condiciones de seguridad de las escuelas rurales son más que suficientes. Cada cual toma su decisión. De hecho, sobre fin de mes van a comenzar otras escuelas también. Claro, yo creo que ahí en ese sentido es clave y creo que ha sido clave la voz de los sindicatos de la enseñanza, ¿no? Porque de aquellas 900 y pico de escuelas, casi 1000 que estábamos hablando al comienzo, al final las clases comenzaron ayer en más de 300 y algo. O sea que el diálogo entre las partes hizo posible que justamente esas condiciones de sanidad a las que tú haces referencia se cumplieran. Porque no eran lo mismo esas 900 y pico de escuelas poder asegurarle a los padres, bueno, aquí van a estar distantes, aquí van a tener todos los insumos, se van a poder lavar las manos muchas veces al día, que otras escuelas que ni siquiera tienen agua potable. Entonces me parece que lo que se vio ayer, más allá de que aquí hemos discutido, yo también creía que era apresurado, más allá de esa discusión que ya la dimos en otros programas, fue el resultado no de una imposición del gobierno como al principio aparecía, cuando se decía, bueno, van a comenzar tal día en tantas escuelas, sino el resultado Pero de siempre lo un dijeron diálogo. que era voluntario, desde el La principio. asistencia voluntaria, Sí, pero claro. la asistencia para los maestros no es voluntaria. Y la medida no era voluntaria. Bueno, las que se determinaba que comenzaban, tenían que comenzar. Eso fue cambiando con el diálogo, con el aporte de quienes dijeron, las que pudieran nosotros vamos a cumplir estar con... en la primera línea, y en la primera línea les decimos que esto no es tan sencillo de llevar adelante en determinados centros. Pero el gobierno nunca Entonces impuso, creo que lo que pero- se vio justamente fue el Nunca resultado dijeron todas las de escuelas. ambas cosas, ¿no? Bueno, Nunca quienes dijeron están... todas las escuelas. No, hablamos de 937, eran... Sí, excepto Canelones, porque obviamente exacto. la realidad es totalmente distinta, hasta por el tema de los centros urbanos tan cercanos, desde donde los maestros se tienen que trasladar, no solamente el tema de los niños, cosa que no ocurre en una escuela rural, como hemos visto en el día de ayer, las que quedaron de hecho, habilitadas. las cifras son claras, ¿no? De los 16.000 que se iban a estar movilizando, finalmente menos de 900 niños fueron. Bien. O sea que allí hubo un cambio importante en cuanto a la medida inicial. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo se sigue avanzando, cómo juegan las emociones en todo esto, ¿no? Los estados anímicos que son clave también. Bien, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, bueno, vieron que va a ingresar la LUC. Mañana. Ya de pique, Óscar Andrade planteó que de aprobarse tal como está, iniciarían un proceso para juntar firmas. Y ya le retrucó el senador Gandini, que no quiero errar las palabras, pero como que le encanta a los comunistas, juntar firmas. Exacto. Interesante. Vamos a debatirlo en el próximo bloque, ¿les parece? Ya venimos. Y los latidos de los